Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a esta sesión, a esta nueva sesión sobre el Global Hydrogen Review de la Agencia Internacional de la Energía. El pasado viernes tuvimos una presentación también del informe de renovables en el cual también tuvimos alguna sesión, de alguna parte dedicada al hidrógeno, pero consideramos que este merecía la pena y hemos encontrado a la persona adecuada, José Miguel Bermúdez, para hacer esa presentación y pensamos que aunque fuese un informe del mes de octubre, merecía la pena hacer la presentación en esto. Así que buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hacer esta presentación en español, como saben ustedes, porque tenemos la suerte de tener con nosotros a José Miguel Bermúdez, analista de la agencia, implicado en estos temas del hidrógeno y que nos va a hacer esa presentación que, como os decía, se refiere al informe que publicó la agencia a mediados de octubre, a final de octubre, y que algunos de ustedes seguro que ya lo habéis revisado claramente y que también podéis descargaroslo y que es altamente aconsejable para todos aquellos que no habéis visto, que lo podáis leer, incluso el resumen ejecutivo del mismo, ¿no? En este tema candente, este vector energético, el hidrógeno, que está aquí siempre y que ha tenido varias olas, ¿no? Desde la más clásica a través de la publicación de la famosa economía del hidrógeno de Rifkin en el 2003, pues ha habido varias olas de hidrógeno, pero esta, por su potencialidad, por su participación en la transición energética, ya veremos en el propio informe y entendemos que será la que tenga el impulso definitivo. El informe incluso, ya José Miguel lo comentará con detalle, pues dice que cuando hicieron en el año 2019 un informe para el grupo G20 sobre el hidrógeno, solo 3 países tenían estrategia energética: Japón, Francia y Corea, y ahora mismo, cuando han hecho en octubre del año 2021, pues ya 17 países la tenían aprobada, entre ellas España, como sabéis todos vosotros, España a través de una hoja de ruta del hidrógeno y a través de un PERTE especial para esto, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Bien, yo creo que es un informe, como les decía, altamente interesante leerlo, porque también es sencillo y claro. La exposición de José Miguel yo creo que va a ir en esa línea también, donde trata claramente todo lo relacionado con la producción, tanto los proyectos que existen como dónde están los proyectos con electrolizadores y dónde está también el CCUS para toma y para secuestro de carbono en la producción de hidrógeno. También habla de la expansión de la demanda, yo creo que da una forecast sobre el mismo, y también sobre los precios, ¿no? Y la competitividad, dónde puede estar con los datos de octubre de 2021, que supongo que ahora y tienen esa idea de hacerlo anual, y yo creo que hemos encontrado la persona correcta para hacer esta definición y os la voy a presentar. José Miguel Bermúdez Menéndez es ingeniero químico de la Universidad de Oviedo, empezó en el Instituto Nacional del Carbón, muchos por allí, haciendo investigación de esto mismo, y luego en el 2017 estuvo en el gobierno británico trabajando en estas áreas, ¿no? El Departamento for Business, Energy and Industrial Strategy durante este tiempo. Se unió a la agencia en 2020, antes comentaba con él que 2020 prácticamente casi ni le han visto allí por la oficina de la agencia, pero está incorporado dentro de este área del hidrógeno y yo creo que es la persona adecuada para hacer esta presentación, que luego, como sabréis, la va a hacer en español. Lógicamente podéis hacer las preguntas que os parezca oportuno dentro del chat, o bien se lo podéis enviar a pablo.de.juan@enerclub.es, o algunos se los habéis enviado ya y ellos se los transmitiremos. Así que yo, sin más, voy a darle la palabra a José Miguel, dándoles los buenos días y encantado de teneros a todos aquí. José Miguel. Muchas gracias, Arcadio. Buenos días a todos. Lo primero, agradecerte a ti, al Club Español de la Energía, a Ana por la organización, a todo el mundo que nos hayáis dado la oportunidad de presentar este informe en el Club Español de la Energía. Como español siempre es agradable tener la oportunidad de compartir lo que hacemos aquí con la gente de casa. Como comentaba Arcadio, efectivamente, bueno, en octubre lanzamos este Global Hydrogen Review, es el primer año que lo lanzamos. La idea del informe es hacer un seguimiento del progreso en lo que viene siendo la adopción del hidrógeno como un combustible limpio, como un vector de energía limpio,
y tratar de comparar pues, este progreso con las ambiciones nacionales, con nuestros escenarios de descarbonización del sistema energético, para tratar de lanzar recomendaciones a gobiernos y a industrias sobre acciones que pueden llevar a cabo para facilitar esta adopción. Entonces, bueno, si me dais un momentillo, voy a compartir la pantalla. Y a ver, cambiamos esto. Si no me equivoco, ahora mismo estáis ya viendo cómo se debería de ver la presentación. Así que, venga, pues arrancamos. Bueno, como comentaba bien Arcadio, pues bueno, este es el primer año que lanzamos este informe, lo lanzamos en octubre y la idea es a partir de ahora presentarlo anualmente. Y por supuesto, este informe nace de un mandato de la iniciativa del hidrógeno del Clean Energy Ministerial, que la agencia es coordinadora de esta iniciativa, y como todos los informes y todos los trabajos analíticos que hacemos para esta iniciativa, estarán disponibles gratuitamente a disposición de todo el mundo en nuestra página web. Así que bueno, yo hoy voy a hacer un pequeño resumen de digamos, los puntos más importantes del informe, pero por supuesto está disponible con muchísimo más detalle de lo que puedo cubrir yo hoy aquí en nuestra página web. Entonces, bueno, empezando un poco, la verdad que Arcadio ya ha hecho una presentación extraordinaria de lo que es un poquito el background de la situación del hidrógeno, ¿no? En el 2019 nosotros publicamos este informe titulado El futuro del hidrógeno, a solicitud del gobierno de Japón, como parte de su presidencia del G20, y observamos que de nuevo había un nuevo ciclo de interés por el hidrógeno, pero que aún había dudas de si sería una nueva salida en falso, ¿no? Hemos visto varias ocasiones en las que ha habido este tipo de momentos de interés en el hidrógeno que no se han transformado en nada tangible realmente. Pero ahora, 2 años después, haciendo este informe, nos hemos dado cuenta de que parece claro que esta vez sí ha llegado el momento del hidrógeno, y que este interés sí se está transformando en acciones concretas, en un progreso real, que además está alcanzando un ritmo que no habíamos visto hasta ahora. Y hay una serie de indicadores que demuestran esto, ¿no? Por un lado, gobiernos alrededor de todo el mundo están apostando por el hidrógeno. Como ya comentó Arcadio, cuando publicamos El futuro del hidrógeno, solamente Francia, Japón y Corea tenían estrategias para la adopción de tecnologías de hidrógeno. En el momento que publicamos el informe en octubre, había 16 gobiernos que ya tenían su estrategia anunciada y publicada. A día de hoy hay 20 y sabemos de al menos otros 20 que han anunciado públicamente que o la están desarrollando o la publicarán próximamente. Por otro lado, sabemos que también la industria está respondiendo a este llamado de acción de los gobiernos, anunciando fuertes inversiones que están creciendo, ¿no? Según el Hydrogen Council, a día de hoy la inversión anunciada en proyectos por el sector privado de aquí a 2030 asciende a más de 500.000 millones de dólares. Y por último, la cooperación internacional está progresando a una velocidad enorme. Hay un creciente número de acuerdos bilaterales y multilaterales entre gobiernos y empresas de todo el mundo, y se están estableciendo varias grandes iniciativas para acelerar la implementación, la adopción de tecnologías de hidrógeno. Es difícil, digamos, no saber, sino saber cuál es el impacto de los distintos motivos por los cuales se ha dado lugar a este cambio de tendencia, pero el hecho de que el hidrógeno tiene que jugar un papel en la transición energética, y sobre todo el hecho de que cada vez más gobiernos y más actores desde el sector privado también están anunciando compromisos de 0 emisiones netas, es sin duda alguna uno de los motivos fundamentales de esta situación. Pero bueno, todo esto obviamente lo vemos como un factor muy positivo, pero como en el caso de cualquier otra tecnología energética limpia, la gran duda es de si este progreso que estamos observando está ocurriendo lo suficientemente rápido para ayudarnos en esta lucha contra el cambio climático, y si va también en la dirección correcta. Y esta es precisamente la pregunta que tratamos de
de responder en este nuevo informe y que trataremos de responder anualmente, como dije. Bueno, para comenzar sí que hay que recordar que el hidrógeno no es algo tan nuevo, o sea, a día de hoy ya es una industria muy importante. En el año 2020 estimamos que la demanda global de hidrógeno estuvo en torno a 90 millones de toneladas, que prácticamente todas utilizadas como materia prima en procesos industriales o en el refino de petróleo. El uso de hidrógeno como combustible en nuevas aplicaciones es muy pequeño, está prácticamente limitado a unos cuantos miles de coches de hidrógeno y supone alrededor del 0,02% de la demanda total de hidrógeno a día de hoy. Sin embargo, y esto es algo que mostramos en nuestra hoja de ruta para alcanzar cero emisiones netas en 2050, que la publicamos en mayo, el hidrógeno debe de jugar un papel importante en la transición hacia un sistema energético con cero emisiones netas, ¿no? O libre de emisiones. En nuestro escenario de cero emisiones para 2050, la demanda de hidrógeno se sextuplica comparado con los niveles actuales, y su uso se extiende a nuevos sectores que incluyen transporte de larga distancia, transporte marítimo, bien como hidrógeno o como amoníaco, el transporte aéreo, también como hidrógeno en forma de combustibles sintéticos, nuevos usos en la industria, como nuevas tecnologías de producción de acero, o en la producción de electricidad para integrar más renovables en el sistema y para ayudar a balancear la red eléctrica. En nuestro escenario, en 2050, si queremos alcanzar estos objetivos climáticos, el hidrógeno y sus combustibles derivados deberían proveer más del 10% del consumo final de energía, comparado con lo que hoy en día es menos del 0,1%, ¿no? En esto sí tenemos que ser claros, y el hidrógeno no es esa bala de plata que dicen los ingleses, una solución definitiva para transformar nuestro sistema energético, sino una pieza más de este complejo puzzle que tenemos que formar para ser capaces de alcanzar estas cero emisiones netas en 2050, junto con otras piezas igualmente fundamentales, como son la eficiencia energética, el despliegue de renovables, la electrificación de usos finales de la energía, la captura de CO2 y muchas otras. Para poner un poco en perspectiva el papel del hidrógeno en nuestro escenario, la electrificación, la electricidad cubre el 50% del consumo final de energía, que es casi 5 veces más que el hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno tiene que jugar un papel fundamental en ciertos sectores en los que no hay otra alternativa tecnológica limpia, o las que hay presentan limitaciones o grandes retos técnicos. Bueno, esto es hacia dónde tendríamos que ir, pero ahora la pregunta que nosotros queremos responder es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y en este caso, nuestro análisis de políticas públicas y de proyectos en marcha en todo el mundo indica que la demanda de hidrógeno está creciendo, pero su expansión hacia nuevos usos como combustible limpio, como nuevo vector energético, es bastante limitada. Con las tendencias actuales, la demanda de hidrógeno pensamos que puede crecer hasta los 105 millones de toneladas comparado con los 90 actuales, pero la mayor parte de este crecimiento vendría de usos tradicionales, ¿no? La demanda de hidrógeno en el refino de petróleo pensamos que va a crecer a medida que el sector recupere la actividad que perdió durante la pandemia. En la industria química la demanda también debería crecer debido a una mayor necesidad de fertilizantes que utilizan hidrógeno como materia prima, como consecuencia del crecimiento poblacional. Y en la siderurgia también esperamos una mayor demanda debido a que se necesitará más acero para el desarrollo de nuevas infraestructuras, especialmente en economías emergentes. Pero bueno, también empezamos a ver y esperamos que haya una cierta entrada, aunque como decía, reducida o lenta del hidrógeno en nuevas aplicaciones. En transporte, bueno, estamos viendo que el mercado de vehículos del hidrógeno se está expandiendo rápido, se ha multiplicado por 6 el stock de vehículos de hidrógeno en los últimos 3 años, y hay multitud de proyectos de demostración de su uso, ya sea como hidrógeno o como sus derivados, lo que comentaba antes, amoníaco o combustibles sintéticos,
en camiones, trenes, barcos o en aviación. Obviamente esto es un crecimiento rápido comparado con lo que veíamos antes, pero mucho menor del que estamos viendo en la movilidad eléctrica. Además, este año hemos visto 3 anuncios muy importantes sobre el progreso en nuevos usos de hidrógeno, digamos, bajo en carbono, ¿no? O limpio. En el sector siderúrgico se ha puesto en marcha en Suecia el primer proyecto de demostración para la producción de acero libre de emisiones de CO2 utilizando hidrógeno renovable. Un proyecto para demostrar la co-combustión de un 20% de amoníaco en una central térmica de carbón de 1 gigavatio de potencia ha comenzado en Japón. Y un proyecto para sustituir hidrógeno producido por combustibles fósiles, pues sustituirlo con hidrógeno renovable en la producción de fertilizantes, va a comenzar a operar en España, en Puerto Llano. O sea, estos son buenos anuncios, obviamente, no obstante, y a pesar de ser alentadores, se quedan muy cortos con respecto a lo que se necesitaría para poner nuestro sistema energético en la dirección correcta para alcanzar esas 0 emisiones netas para 2050. Sin embargo, creemos que hay más cosas que están por venir. Si analizamos los compromisos gubernamentales de 0 emisiones netas y lo que estos pueden suponer para la demanda de hidrógeno, nuestras proyecciones indican que esta demanda podría aumentar hasta las 120 megatoneladas en 2030 y que más del 10% de la demanda se generaría en nuevos usos. Cumplir con estos requisitos requiere un cambio radical en la creación de demanda y esto requiere a su vez un respaldo a través de políticas públicas concretas y más ambiciosas. Gobiernos alrededor de todo el mundo están comenzando a anunciar una amplia variedad de instrumentos para facilitar esta creación de demanda, como pueden ser cuotas o mandatos del uso de hidrógeno bajo en carbono en aplicaciones industriales, subastas, requerimientos en contratación pública, aunque la mayoría de estas medidas aún no han entrado en vigor. Se han anunciado, están en estudio, están en consideración, pero no han entrado en vigor todavía. Una promulgación rápida y generalizada podría desbloquear muchos proyectos que ya están en marcha o que están a punto de empezar su desarrollo y aumentar significativamente la demanda de hidrógeno. Bueno, esto es el lado de la demanda, pero no todo depende de la demanda. También es clave la forma en la que producimos el hidrógeno. Y la realidad es que a día de hoy el hidrógeno no es el combustible limpio que nos gustaría que fuese para contribuir a alcanzar estos objetivos climáticos. En 2020 casi toda la producción de hidrógeno utilizó combustibles fósiles sin medidas de mitigación de emisiones, lo que resultó en cerca de 900 millones de toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera, que es equivalente a las emisiones totales de Indonesia y el Reino Unido juntos. El hidrógeno bajo en carbono fue menos del 1% de esta producción total y prácticamente todo proviene de instalaciones que utilizan combustibles fósiles con captura de carbono y con una aportación muy pequeña de instalaciones que utilizan electrólisis de agua, es decir, que producen hidrógeno utilizando electricidad. Sin embargo, la buena noticia es que los anuncios de proyectos para producir hidrógeno bajo en carbono están creciendo a una velocidad impresionante. Nuestro análisis de toda la lista de proyectos que estamos haciendo un seguimiento y que están desarrollando alrededor del mundo sugiere que si todos los que están anunciados para el año 2030 o antes se completasen, perdón, la producción anual de hidrógeno bajo en carbono podría alcanzar hasta 17 millones de toneladas, que es casi 30 veces más de lo que tenemos hoy en día. Muchos de estos proyectos están bastante avanzados, pero alrededor de una cuarta parte son proyectos que se encuentran en etapas muy tempranas de desarrollo, por lo que pensamos que hay bastante incertidumbre sobre cuál puede ser la capacidad total que realmente se pueda alcanzar a finales de esta década. Con respecto a las tecnologías de producción, podemos ver que hay una división muy pareja entre los proyectos que quieren producir hidrógeno con electricidad renovable
y los proyectos que utilizan combustibles fósiles con captura de carbono, y ya sea utilización o almacenamiento. Sin embargo, podemos ver que hay diferencias muy notables en la distribución geográfica de estos proyectos, lo que refleja al final de las distintas estrategias nacionales o de las empresas que tienen mayores pesos en distintas regiones del mundo. Europa está liderando los anuncios para ambas tecnologías. En electrólisis es a día de hoy el mayor mercado y esperamos que siga siéndolo a corto plazo, sobre todo gracias a las ambiciosas estrategias que han adoptado en primer lugar la Unión Europea y luego varios países de la Unión Europea siguiendo las directrices que marcó la Unión Europea, y también el Reino Unido. En cuanto al uso de combustibles fósiles con captura de carbono, también vemos que el Reino Unido y los Países Bajos están apostando fuerte por convertirse en líderes en este campo y cuentan con una gran parte de los proyectos que a día de hoy están en desarrollo en todo el mundo. En el caso de Australia vemos que se puede considerar un punto caliente a día de hoy para proyectos que utilizan electrólisis, gracias a que tiene un gran potencial para producir hidrógeno renovable a bajo coste, y en especial para exportarlo a centros de alta demanda en Asia, como pueden ser Japón y Corea. Actualmente algunos de los proyectos más grandes del mundo, o varios de los proyectos más grandes del mundo, han sido anunciados en Australia. También esperamos que América Latina y el Medio Oriente desarrollen grandes capacidades de producción, en particular para exportar hidrógeno y amoníaco, nuevamente a centros de gran demanda, como comenté, Japón, Corea, pero incluso puede ser en el caso de Europa, de Norte de Europa. Y finalmente China, aunque ha comenzado, digamos, más tarde las actividades, se ha unido más tarde que lo han hecho otras grandes potencias. Bueno, estamos viendo que la cantidad de proyectos anunciados está creciendo muy rápidamente. De hecho, la mayoría de los anuncios se han hecho prácticamente en el último año. Y esto en muchos sentidos empieza a apuntar a una repetición de lo que ha sucedido en el caso de energía fotovoltaica. Finalmente, en cuanto a la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono, a día de hoy Estados Unidos y Canadá concentran más del 80% de la producción global, y esperamos que su capacidad de producción a través de esta tecnología crezca significativamente. Y aunque su participación, digamos, global disminuirá debido a la evolución de proyectos también en el resto del mundo, que a día de hoy son muy pocos, pero que hay muchos anunciados, pensamos que estos dos países seguirán siendo las regiones con mayor capacidad de producción de hidrógeno a partir de fósiles con captura de carbono para 2030. Este incremento de la producción de hidrógeno bajo en carbono va a ser fundamental para reducir su coste, que a día de hoy es la principal barrera para su adopción. Hoy en día producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles sin ningún tipo de medida de mitigación es la opción más barata en la mayor parte del mundo. El coste de producir hidrógeno a partir de gas natural oscila entre los 40 céntimos de euro y €1,50, dependiendo de los costes de los precios regionales del gas natural. Si incorporamos tecnologías de captura para reducir las emisiones de CO2, este coste aumenta, obviamente, alcanza entre 90 céntimos de euro y 1,8 euros por kilogramo de hidrógeno, mientras que utilizar electricidad renovable hace que el hidrógeno cueste entre 2,7 y 7 euros el kilogramo. Sin embargo, el aumento en la producción de hidrógeno bajo en carbono a través de este aumento de proyectos, particularmente el aumento en la escala de estos proyectos, junto con la innovación tecnológica y en especial la continua disminución de los costes de la energía renovable, pensamos que van a reducir sensiblemente el coste del hidrógeno producido a partir de energías renovables. La pregunta es cuánto y qué tan rápido puede suceder esto, que a su vez va a depender del ritmo al que se desarrollen estos primeros proyectos y que se pongan en marcha políticas públicas de apoyo. Pensamos que nuestro escenario de emisiones netas para 2050 es un buen ejemplo de lo que podría suceder con un marco ambicioso para el apoyo al desarrollo del hidrógeno bajo en carbono,
Y en este escenario nosotros proyectamos que el coste de producir hidrógeno a partir de energías renovables podría caer hasta el €1,20 por kilogramo en regiones con excelentes recursos renovables ya para 2030. Esto podría hacer que el hidrógeno renovable fuese competitivo a finales de esta década, no solo con el hidrógeno producido con combustibles fósiles y captura de carbono, sino incluso con la producción basada en fósiles sin medidas de mitigación en esas regiones que, como comentaba, tengan buenos recursos renovables. Esta caída del coste puede impulsar también el desarrollo de un mercado global de hidrógeno, que puede ayudar a países que tengan un potencial limitado para desarrollar capacidades de producción domésticas, capacidades de producción baja en emisiones, digamos, que puedan satisfacer sus crecientes demandas con importaciones de hidrógeno y sus combustibles derivados. Y al mismo tiempo puede dar una oportunidad de exportación a aquellos países que tengan buenos recursos renovables o también un gran potencial de almacenamiento de CO2. Algunos gobiernos han comenzado a explorar esta oportunidad de este desarrollo de un mercado global, con Japón liderando las actividades. Y recientemente hemos visto 3 hitos importantes en este desarrollo. En el 2020 se realizó el primer envío de un carrier orgánico líquido de hidrógeno entre Brunei y Japón. También en 2020, por primera vez, se enviaron desde Arabia Saudí a Japón 40 toneladas de amoníaco producido a partir de combustibles fósiles con captura de carbono para su uso como combustible. Y finalmente esperamos que el primer envío de hidrógeno licuado entre Australia y Japón se realice en las próximas semanas. De hecho, Kawasaki, que es la empresa responsable de este proyecto, ha anunciado que ya se está realizando la carga de este carguero para que en las próximas semanas suceda este primer envío. Actualmente nosotros tenemos controlados, digamos, anuncios de alrededor de 60 proyectos para exportar hidrógeno y combustibles derivados a través de todo el mundo, con 17 de ellos ya en marcha o en desarrollo. Estos proyectos se concentran en gran medida en el Pacífico. Como comentaba, Japón es quien está liderando la inmensa mayoría de estas actividades, pero también estamos viendo los primeros pasos, los primeros desarrollos en Europa, en África del Norte o en Latinoamérica. Finalmente, quiero centrarme en un tema que consideramos que es particularmente importante en el mundo del hidrógeno, y es la necesidad de apostar por la innovación. Esta diapositiva no es maravillosa, sabemos que está muy recargada de información, pero lo importante que tenemos en ella no es el contenido en sí, sino la distribución de colores que mostramos en ella, ¿no? En la diapositiva se muestra lo que nosotros llamamos la cadena de valor del hidrógeno bajo en carbono, desde su producción hasta sus usos finales. Y los colores son los grados de madurez de las tecnologías involucradas. El azul indica tecnologías que a día de hoy han alcanzado madurez tecnológica y que están bien establecidas en el mercado. El verde, aquellas que a pesar de ya ser maduras y estar disponibles en mercados a escala industrial, aún no se han implementado a gran escala y están en fase de crecimiento, y que son tecnologías que suelen requerir de ayuda pública para poder competir con tecnologías convencionales y aumentar sus cuotas de mercado. Y finalmente el amarillo y llamarlo un naranja, ocre, son respectivamente tecnologías que aún están en fase de desarrollo, bien a nivel de prototipo o a una escala aún de demostración industrial. Como podemos observar, a lo largo de toda la cadena de valor son muy pocas las tecnologías que están operando a escala comercial, y además hay importantes diferencias si nos centramos en la producción, en el desarrollo de infraestructuras o en sus usos finales. Está claro que necesitamos reforzar la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, pero es especialmente crítica en los usos finales. Y esto es muy crítico debido a que si esos usos finales no se desarrollan, una gran parte de la demanda potencial de hidrógeno
se va a quedar bloqueada o impedirá que esa impresionante lista de proyectos de la que hablábamos antes para la producción de hidrógeno bajo en carbono se pueda materializar, ya que no van a tener esos compradores, esos consumidores del hidrógeno que pueden producir. En la agencia nos gusta enviar el mensaje de que la historia del hidrógeno será una historia de éxito siempre y cuando esta sea una historia sobre innovación. Y hay una necesidad muy importante de dar un apoyo mucho mayor a lo que se está haciendo a la innovación para asegurar que estas tecnologías de hidrógeno, que entendemos que pueden jugar un papel fundamental en la transición hacia un sistema limpio, sean comerciales cuanto antes y puedan empezar a evitar emisiones de CO2 a gran escala ya a finales de esta década, pero sobre todo a partir de los años 30. Finalmente quisiera terminar comentando brevemente las recomendaciones que hemos incluido en el informe para que los gobiernos puedan acelerar la adopción de tecnologías de hidrógeno. Ya en el 2019, en el hidrógeno, The Future of Hydrogen, el futuro del hidrógeno, proporcionamos una serie de recomendaciones clave para escalar la producción y el uso de hidrógeno, algunas de las cuales se están materializando, y sí queremos reseñar que las que hemos dado en este informe no difieren significativamente de las propuestas en 2019, pero creemos que es necesario poner el foco en ciertas áreas clave. Es necesario seguir desarrollando estrategias y hojas de ruta sobre el papel del hidrógeno en los sistemas energéticos y que estas estrategias establezcan objetivos concretos para el despliegue de capacidades de producción, pero en particular también para la estimulación de la demanda. Esto es fundamental para generar confianza entre los inversores sobre el mercado potencial que vaya a haber para el hidrógeno, y esto ayuda a desbloquear inversiones y acelerar el despliegue de las tecnologías. También es necesario crear incentivos para el uso del hidrógeno bajo en carbono para poder desplazar a los combustibles fósiles. La creación de demanda, como comentamos, está rezagada con respecto a lo que se necesita para encaminarnos hacia ese logro de cero emisiones netas. Y bueno, algunos países ya están estableciendo políticas como pueden ser las tasas al CO2 y esto está ayudando a cerrar esa brecha de coste que comentábamos que existe entre el hidrógeno bajo en carbono y los competidores de origen fósil que este pretende reemplazar, pero esto no es suficiente para adoptarlo al ritmo que requiere la transición energética. Una adopción más generalizada de estas tasas de CO2, combinada sobre todo con otros instrumentos como pueden ser pues, las subastas, mandatos, cuotas, requisitos específicos para hidrógeno en contratación pública, pueden ayudar a la industria a reducir el riesgo de sus inversiones y a mejorar la viabilidad económica de estos proyectos de hidrógeno bajo en carbono. Tenemos que movilizar inversiones en activos de producción, en infraestructura y también en capacidades de manufactura. Un marco de políticas públicas que estimule la demanda, pues obviamente también puede estimular inversiones en estas áreas, pero este proceso no ocurrirá al ritmo necesario para cumplir con los objetivos climáticos si no se establecen apoyos específicos en estas áreas. Digamos que brindar apoyo dirigido a proyectos estratégicos que estén listos para su ejecución puede impulsar la producción de hidrógeno bajo en carbono, acelerar el desarrollo de infraestructuras y de capacidades de manufactura de equipos de las que luego se puedan beneficiar otros proyectos futuros que estén, digamos, a punto de empezar su desarrollo. Como comentaba al final de la última diapositiva, existe una necesidad urgente de brindar un apoyo fuerte a la innovación para garantizar que ciertas tecnologías que entendemos que van a ser críticas sean comerciales pronto. Desbloquear la demanda potencial de hidrógeno requerirá fuertes esfuerzos de demostración durante esta década para garantizar que estas tecnologías claves sean comerciales lo antes posible y estén listas para evitar emisiones de CO2 a escala a finales de esta década o en la década del 2030. Y finalmente, pensamos que es necesario establecer sistemas apropiados de certificación y de estandarización y adaptar nuestros regímenes regulatorios. La adopción de hidrógeno como un vector energético limpio
va a resultar en el desarrollo de nuevas cadenas de valor, lo cual requerirá de la modificación o de la adaptación de estos marcos regulatorios y la definición de estándares y de sistemas de certificación que puedan eliminar barreras que a día de hoy están impidiendo la adopción del hidrógeno de una forma más generalizada. Nos gusta siempre destacar la necesidad de alcanzar un acuerdo internacional sobre una metodología adecuada para calcular la huella de hidrógeno en la producción de hidrógeno, la huella de carbono, perdón, en la producción de hidrógeno. Y pensamos que esto es particularmente importante para poder garantizar que la producción de hidrógeno sea realmente, verdaderamente baja en carbono y para ayudar al desarrollo de este mercado global de hidrógeno que está en sus, digamos, en sus estados iniciales. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención y por supuesto encantado de pues, tomar todas las preguntas que puedan surgir de los asistentes a la reunión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. José Miguel, ¿no? Como yo te decía, pues hay un interés importante y no solo digo yo, sino por la magnífica exposición que has hecho, ¿no? Yo creo que es altamente recomendable que leáis o que sigáis este informe. Yo creo que trata todas las partes en sí mismas y tendréis colgadas porque he visto que las han preguntado varias, las transparencias y la grabación en el canal de YouTube próximo. Yo voy a abusar un poco, ya hay bastantes preguntas, podéis seguir mandando más. Me ha llamado, aparte de las recomendaciones también, tienen mucho interés, la atención dos cosas. Primero, la demanda pasa de 105 a 120 casi en una década, ¿no? Es como business as usual, ¿no? No es un breakthrough, ¿no? Y la segunda que me ha llamado la atención es que casi a nivel de número de proyectos hay los mismos en la parte de electrolizadores y producción con agua que los de, digamos, con captura de CO2, ¿no? Son dos cosas que yo por lo menos me ha llamado la atención, ¿no? O sea, otros pueden haberle llamado otras cosas, ¿no? Así que, bueno, pues esa es una de mis... Ya me contestará, supongo. Sí. Y si quiere le damos paso a las preguntas, que ya veo yo que han empezado y que tiene más Pablo por lo que ha dicho. Pablo, por favor. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias, José Miguel. Pues empezamos. Mira, la primera pregunta es si podrías extenderte un poco en la utilización de hidrógeno en las redes de gas natural existentes. ¿Qué limitaciones ves? ¿Necesidades y modificaciones que deben hacerse? ¿Si hay alguna implicación para temas de seguridad? Esa es la primera pregunta. Sí, en el tema del blending, ¿no? O la inyección de hidrógeno en las redes de carbono, en las redes de gas, perdón, es una tecnología que bueno, digamos que dependiendo de la región que tengamos en estudio, vemos posiciones más favorables o menos favorables. Nosotros fue una recomendación que lanzamos en el informe del 2019 como una forma de facilitar la creación de demanda, ¿no? Pues sobre todo para el hidrógeno bajo en carbono. Como decimos, el hidrógeno ya tiene su demanda, pero si queremos crear esta demanda de bajo en carbono, sobre todo para que haya ese escalado y pueda favorecer esta bajada de costes de la producción de bajo del carbono, fue una recomendación que lanzamos porque en ese momento veíamos que era una posibilidad, digamos, sencilla de crear esta demanda y no veíamos que hubiese tanto progreso en otras áreas. A día de hoy estamos viendo tal cantidad de anuncios especialmente en la industria de los fertilizantes, en el refinado, que pensamos que esa idea de utilizar la inyección de hidrógeno en las redes de gas, estamos en el momento de volver a revalorarla. Tenemos que ver si realmente, dependiendo del escenario hacia el que nos movamos, si puede ser tan necesaria para crear esa demanda o no. Luego, digamos que en el tema de las limitaciones o de las posibilidades, obviamente hay que hacer un estudio, digamos, dirigido a la red de gas natural de cada región. Hay redes que son mucho más modernas, por ejemplo, en el caso de España tenemos una red bastante moderna de gas, donde ahí puede ser más sencillo, más factible el tema de la inyección, porque depende mucho de la compatibilidad de los materiales y tanto de si se hace a nivel de distribución, a nivel de transmisión
Bueno, España pensamos que hay una red bastante moderna. Sin embargo, si vamos a otras regiones, como por ejemplo el Reino Unido, vemos que puede enfrentarse a mayores retos por el tema de que es una red más antigua, tiene menos componentes plásticos en la red. Y bueno, pues el propio Reino Unido lleva años con un gran proyecto para la transformación de esa red, para modernizarla, ¿no? Entonces ese es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta. Y luego también el tema en el uso final, cómo la inyección de hidrógeno afecta a los equipos de uso final, ¿no? Si tenemos en cuenta o pensamos en el uso de quemadores o calderas domésticas, pues parece que hasta un 20% puede haber una pequeña caída de la eficiencia, pero no es especialmente significativa. Sin embargo, en el caso de usos industriales eso puede ser bastante más complejo, ¿no? Hay usos industriales que a lo mejor no podrían aceptar más allá de un 1 o un 2% de hidrógeno. Entonces hace falta evaluar quiénes son los usuarios finales en esa red. Y finalmente, el tema del coste, ¿no? Cuánto el tema de inyectar hidrógeno, que a día de hoy es más costoso obviamente que el gas natural, cómo afecta eso al usuario final y quién se enfrenta a los costes, el mayor coste de producir, de consumir un gas que contiene hidrógeno. El tema de la seguridad, se están haciendo un montón de proyectos para evaluarla. Creo que en este aspecto el Reino Unido realmente lidera. Tiene un proyecto que se llama Hy4Heat, que lleva ya más de 4 años en desarrollo. Y todo parece indicar que los riesgos serían muy similares, por lo menos en lo que es en el uso final, en el uso doméstico, muy similares a lo que es hoy en día utilizar el gas natural. Pero obviamente es un tema que requiere de aún más trabajo para el desarrollo también de esos estándares que comentaba para la utilización del hidrógeno en las redes de gas natural. Muchas gracias, José Miguel. Hay un comentario que dice que en el momento actual de problemas de suministro de gas desde Rusia lleva a pensar que importar hidrógeno azul en Europa puede traer los mismos riesgos de uso político de la energía, además de que puede ser imposible saber realmente qué emisiones implica. ¿Cómo lo ves esto, por un lado? Y por otro lado, ¿tú crees que España podría llegar a ser exportador de hidrógeno verde? Bueno, en el tema del tema de la dependencia energética, nosotros creemos que a través de la transición energética no es que se vaya a lograr una independencia total energéticamente, sino que las dependencias van a variar. Van a variar pues, en el tema de quiénes van a ser los nuevos suministradores o si van a seguir siendo los mismos. Van a variar en otro tipo de cuestiones, como pueden ser, por ejemplo, el tema de los materiales críticos, quién va a proveer de esos materiales críticos para las nuevas tecnologías. Y pues en el caso del hidrógeno, pues este nuevo mercado de desarrollo, pues también puede variar mucho el marco geopolítico y estas dependencias energéticas. Entonces, el tema de cómo puede afectar esto para el tema de la Unión Europea, pues bueno, en el tema de importar hidrógeno azul de Rusia es un tema prácticamente análogo a lo que pueda suceder en el tema de la producción de la importación, de gas natural actual. La cuestión es que la Unión Europea está muy interconectada y a día de hoy, tiene una gran diversidad. Entonces, la cuestión es si los países del sur de Europa, puede ser España, puede ser Portugal, Grecia, Italia, pueden jugar ese papel de exportadores de hidrógeno hacia el norte de Europa. Y nosotros pensamos que esa posibilidad está ahí y que realmente va a depender un poco de la diferencia de costes. Nosotros pensamos que regiones como el norte de África pueden ser muy competitivas, pero hay una distancia extra, obviamente, a la hora de producir, de transportar el hidrógeno, y ese diferencial del transporte puede ser el que convierta al sur de Europa en un mercado más o menos competitivo. Entonces, nosotros sí pensamos que esa opción está encima de la mesa. España, Portugal, Italia tendrían la ventaja de poder hacer estas exportaciones a través de gaseoductos, hidroductos, si los queremos llamar, que a lo mejor otros potenciales exportadores, como pueden ser el Medio Oriente, podría ser Chile, quizás no lo vayan a tener, ¿no? Entonces, por eso sí vemos esa posibilidad. Pero realmente el tema de la dependencia energética, pensamos que eso va a seguir ahí y simplemente va a ser diferente. Pero
la independencia total para una región que consume tanta energía como es Europa, parece que va a seguir de una manera u otra presente. Okay, gracias, José Miguel. En temas de tecnología, te dicen que en la página 8, que es la del nivel de desarrollo tecnológico, dice que faltarían por mencionar, es un comentario también, falta por mencionar los motores, que en muchos casos ya pueden quemar hidrógeno en un 25% y que se tiende a que puedan quemar 100% en el futuro, así como combustibles sintéticos. ¿No está ahí por algo o está incluido en algún otro subgrupo? ¿O? Sí, bueno, por un lado en el tema de los combustibles sintéticos no están incluidos básicamente por falta de espacio, pero sí, vemos que tecnológicamente están desarrollados, pero en el momento de competir en un mercado, a día de hoy sin ayudas públicas o sin cuestiones como las cuotas, y pensamos que para esto pues, opciones como el Fit for 55 de la Unión Europea es una buena opción, introducir las cuotas, por ejemplo, de queroseno sintético en aviación es una buena opción. Entonces pensamos que son tecnologías que están preparadas para empezar a implementarse a una cierta escala, pero que a día de hoy tienen un problema de competitividad en tema de coste. Y luego el tema de utilizar hidrógeno en motores. También es cierto que somos conscientes, pero pensamos que es muy difícil justificar el uso de motores de combustión interna, al menos en vehículos con hidrógeno, por temas de eficiencia. Las pilas de combustible van a ser siempre más eficientes. Obviamente, en el caso de vehículos ligeros está el tema de la electrificación. Entonces, pensamos que va a ser difícil que realmente jueguen o tengan una cuota de mercado importante en esos sectores. Distinto es en el caso, por ejemplo, del transporte marítimo. Ahí sí pensamos que los motores de combustión, especialmente con amoníaco, sí pueden jugar un papel importante, pero estamos hablando de un sector que no es lo mismo, no es igual de fácil conseguir 1 millón de pilas de combustible que 1 millón de motores de combustión de amoníaco en barcos, básicamente porque 1 millón de coches es muy poco en el mercado de los coches y ayuda a que caiga mucho el precio. No hay 1 millón de barcos que puedan utilizar un combustible de amoníaco. Y eso a veces en el tema de las economías de escala aumenta el reto también para el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Siguiendo con tecnología, dice, una de las tecnologías actuales que está madurando rápidamente en sistemas electroquímicos es la conversión de CO2. Y te preguntan, ¿hay algún ejemplo de inversión en la integración de sistemas de producción de hidrógeno en las cuales en vez de almacenamiento se estén implementando una economía circular en la que se recicle el CO2? Sí, sabemos de algunos proyectos que están en marcha con la idea de capturar CO2 bien sea en proyectos industriales o en plantas de muchas ocasiones de biomasa, porque uno de los problemas o digamos de los retos de los combustibles sintéticos es el origen del CO2. No es solamente cómo producimos de limpio el hidrógeno, sino cuál es el origen del CO2. La inmensa mayoría de los proyectos que vemos a día de hoy a escala industrial consideran más bien la tecnología Fischer-Tropsch que las tecnologías electroquímicas. Pensamos que están un poco, digamos, a una menor escala de desarrollo, pero es verdad que se están desarrollando muy rápido. Creo que prácticamente todas las tecnologías electroquímicas en los últimos años estamos viendo un avance tremendo, ya sea en la electrólisis, ya sea en el caso de la conversión electrolítica del CO2. Lo único que a día de hoy no sabemos de ningún proyecto, digamos, a escala realmente industrial que esté buscando la utilización de procesos electroquímicos para la producción de combustibles sintéticos. Okay. Otra pregunta de carácter tecnológico. Dicen, ¿la síntesis de amoníaco y los cálculos del balance de emisiones de carbono se están tomando en cuenta las emisiones generadas por las condiciones de operación o solo las emisiones generadas para la obtención de hidrógeno de hidrocarbono? Nosotros tenemos en cuenta las emisiones del proceso global, o sea, tanto las de producción del hidrógeno como cualquier otro insumo energético que tenga el proceso. Cuando nosotros
hacemos nuestro análisis o nuestra modelización del sistema energético, lo consideramos a nivel global. Entonces tenemos en cuenta todas y cada una de las emisiones. Incluso aquellas, un ejemplo muy claro es el tema de la producción de amoníaco, que en muchas ocasiones está, digamos, hay coproducción de amoníaco y urea, y ese, en parte del CO2 capturado se utiliza para la producción de urea y finalmente se libera en el momento de la utilización del fertilizante, ¿no? El fertilizante se utiliza en el suelo y termina liberando ese CO2. Ese CO2 nosotros lo tenemos en cuenta en los balances. Desde el punto de vista tecnológico, esa captura de CO2 puede ser baja en emisiones, obviamente, pero cuando uno tiene en cuenta lo que es el ciclo de vida global del producto, no lo podemos considerar bajo en emisiones. Cuando nosotros hablamos de hidrógeno bajo en emisiones, hablamos o de amoníaco bajo en emisiones, solamente tenemos en cuenta aquellos que utilizan tecnologías que evitan la emisión de CO2 de manera permanente, ya sea el almacenamiento geológico o los procesos de utilización de CO2, pero que lo capturen de manera permanente, como puede ser, por ejemplo, el tema de materiales de construcción, ¿no? Hay varios proyectos que están buscando transformar el CO2 para producir materiales de construcción. Gracias, José Miguel. Te preguntan también qué repercusiones sobre el desarrollo de los usos finales de hidrógeno podría conllevar la aceptación de la taxonomía verde europea, habiendo incluido el gas y la nuclear. Bueno, el tema de la taxonomía verde, solemos decir que es algo que estamos observando, pero que hasta que no tengamos clara cuál es la decisión de la Comisión, la Comisión y de la Unión Europea en general, no queremos pronunciarnos porque digamos que es un tema muy movible y no sabemos qué tanto va a variar la decisión final. Nosotros pensamos que de cara a la demanda final, la taxonomía verde a día de hoy no debería influir en gran medida. Al final, la demanda final va a depender mucho más de temas de desarrollo tecnológico y de innovación que de medidas públicas como puede ser la taxonomía. El tema de la taxonomía afectaría mucho más a qué rutas de producción podrían jugar un papel o no en el tema de la producción de hidrógeno en la Unión Europea. Solamente hay un caso en el que pensamos que pueda influir en la demanda final de hidrógeno, y es el tema de la inclusión del gas y de las condiciones en las que se incluye el gas en la taxonomía verde. Hay muchos expertos que dicen que si el gas se incluye bajo la condición de que en unos años vista tenga una transición hacia gases descarbonizados, es decir, hacia el biometano o hacia el hidrógeno, eso podría conllevar que pueda haber una mayor demanda de utilización de hidrógeno para sustituir ese gas en la producción eléctrica. Pero si entendemos que va a afectar más a las rutas de producción que a lo que viene siendo a las demandas finales. Okay. Sobre números, estadísticas, dice, ¿cómo pensáis organizar las estadísticas año a año? Y luego te preguntan qué valores sería deseable destacar en un futuro reporte. Si ahora decís que la demanda va a crecer a 105-120, de los cuales 17 millones de toneladas son descarbonizadas de hidrógeno, ¿cuáles son esos números que serían ideales o que ya habéis planteado igual en el escenario Net Zero? Sí, digamos que para el tema de las estadísticas, hasta el día de hoy la agencia no incorpora el hidrógeno en sus consultas estadísticas, lo mismo que la Unión Europea. Seguimos los mismos cuestionarios que la Unión Europea para la recogida de datos estadísticos de los países miembros de la agencia, pero estamos en discusiones con Eurostat precisamente para definir esos cuestionarios y saber qué es lo que necesitamos seguir. Obviamente vamos a tener que empezar a seguir mucho más de cerca las demandas, no solamente en el mundo industrial y en el mundo del refinado, sino en nuevos usos, y también ese hidrógeno bajo en carbono y cómo se va a producir el hidrógeno.
Es realmente complicado porque en muchas ocasiones es un tema que a lo mejor tendría que ir incluso al nivel de proyecto más que a nivel de recoger estadísticas a nivel nacional, porque un proyecto que incorpore captura de CO2 lo incluimos como hidrógeno bajo en carbono, no bajo en carbono. ¿De qué va a depender eso? ¿Cuánto CO2 captura? Porque eso va a influir en esa inclusión o no. Entonces, es un tema que está muy abierto a debate por este motivo. En cuanto a qué esperaríamos para el Net Zero Emissions, yo los dos escenarios que hemos mostrado aquí son, digamos, un escenario de políticas actuales que podría ser más similar al que llamamos el Stated Policies o más un Business as Usual, que es el de las 105 toneladas. El de las 120 toneladas es un nuevo escenario que definimos en nuestro escenario Net Zero Emissions, que lo llamamos announced pledges, que es algo así como si los compromisos gubernamentales se cumpliesen, alcanzaríamos esos, y ambos dos quedan muy lejanos del escenario del Net Zero Emissions. En el Net Zero Emissions hablamos de que necesitaríamos cerca de más de 200 toneladas para el año 2030 y que aproximadamente la mitad de ellas tendrían que venir de hidrógeno bajo en emisiones. Cuando hablamos de bajo en emisiones es energías renovables o captura de CO2 por encima del 90% de porcentajes de captura en el proceso global, no solamente en el proceso de producción del hidrógeno. Por eso pensamos que estamos muy lejos y hombre, nos gustaría ver que estos números siguen creciendo. Al principio, durante la presentación, comentaba que son muy inciertos aún los números que tenemos ahí, de esas 17 toneladas al año, pero lo que es cierto es que los números crecen, si no es semana a semana, es mes a mes. Si ahora mismo repitiésemos el informe, estoy seguro que ya tendríamos por encima de 20 millones de toneladas en proyectos anunciados. La cuestión es cuántos de ellos realmente vamos a ser capaces de poner en marcha de aquí a 2030 y si se van a quedar cortos o si incluso superan esas expectativas. Pero lo que realmente tenemos claro es que no estamos para nada alineados con el escenario de cero emisiones. Continuando con los números, los costes, ¿no? Las previsiones de costes que has comentado. Dice, ¿hay confianza en las previsiones de reducción de costes del hidrógeno verde dadas unas políticas favorables? Y luego hay otra que te pregunta cuál es el coste de la energía eléctrica que se está teniendo en consideración para la producción de hidrógeno verde. Vale, en el caso de si hay confianza, nosotros estamos seguros de que va a ser así, de que va a haber una caída de costes, porque bueno, proyectos ya en desarrollo, digamos, ya sea que hayan alcanzado una decisión final de inversión o que estén en construcción, ya están por encima del gigavatio de potencia en total. O sea, nosotros pensamos que en torno a 1,5 gigavatios, 2 gigavatios alrededor de todo el mundo ya están ahí. Y estamos hablando de este año y el que viene prácticamente. Y esto es un incremento muy importante en la escala de la manufactura de los electrolizadores. Por eso vemos muy claro esa caída de costes. Y luego vemos que se está innovando bastante y que hay muchas tecnologías que comparten desarrollos tecnológicos en electroquímica especialmente, que van también a ayudar a la caída de costes en los electrolizadores. Entonces esa parte, bueno, al final los componentes de costes son dos, es el equipamiento, son los electrolizadores, y digamos el CAPEX alrededor de los electrolizadores, que también a medida que haya más proyectos va a seguir mejorando y estamos viendo cómo cada nuevo proyecto baja los costes de lo que viene siendo el balance de planta. Y luego el coste de las energías renovables, bueno, vemos que hay unas caídas año a año y que van a seguir cayendo, no nos cabe duda. El tema de qué costes consideramos, bueno, para eso tenemos un modelo de proyección y tenemos costes regionales. Entonces vemos regiones en las que va a estar, estamos seguros que va a estar por debajo de 20, incluso $15 el coste de la electricidad que consideramos para la producción de hidrógeno, mientras que en otras se puede ir a 50, 60, eso es un poco el rango que nosotros consideramos en el medio largo plazo.
Para concretamente lo que son las consideraciones del informe, de hecho el viernes pasado publicamos un anexo con muchos de estos datos que ya se puede consultar en la web, para algunos de los datos regionales y los datos más globales que consideramos para los costes de electricidad en un escenario de emisiones netas cero, pero también en otros escenarios. Gracias, José Miguel. Te preguntan si hay datos del estudio extrapolados a España, como por ejemplo en relación con qué demanda se espera 2030 y en qué sectores. Y luego también relacionado, perdona, ¿cómo crees que puede afectar el desarrollo de la normativa de garantías de origen de gases renovables en el desarrollo del mercado en España? Sí, en el tema de predicciones o proyecciones por país, en el caso de España no las hemos hecho. Nosotros siempre hacemos una proyección a nivel global y luego por regiones. Tenemos proyecciones para, digamos, para la Unión Europea. A nivel de país suelen ser economías mucho más grandes, pueden ser de Estados Unidos, Japón, son normalmente las que tenemos en cuenta, China obviamente. En el caso de las proyecciones, nosotros hemos hecho proyecciones y solemos dar datos para varios de nuestros escenarios, pero concretamente en el escenario de cero emisiones netas no estamos dando proyecciones a nivel regional. Solamente hacemos la diferenciación entre economías emergentes y economías desarrolladas, pero no a nivel global, no a nivel regional, perdón, o a nivel de país, porque entendemos que es un esfuerzo global y es lo que tratamos también de lo que es la pedagogía de este escenario de cero emisiones netas. Queremos mantener, al menos por el momento, solamente la idea global para informar discusiones, bien sea en la COP o otros acuerdos multinacionales, para informar ese esfuerzo conjunto que se tiene que tomar. Por eso no las hemos dado. El tema de las garantías, ¿no? Sí. Bueno, hubo una fuga, ¿no? del primer documento de cómo puede ser esta directiva. Nosotros pensamos que va a ser bastante crítico el cómo qué tipo de normativas se pongan y sobre todo cómo se establecen los criterios para asegurar estas garantías renovables. Si vamos a tener algo similar a los Power Purchase Agreement que tenemos hoy en día en marcha, o si va a ser como ese documento que se filtró, si va a ser un tema más que haya que demostrado a nivel horario. Obviamente, si se tiene que demostrar a nivel horario el aparejar la producción del hidrógeno renovable con la producción de electricidad renovable, va a dificultar el tema de la producción de hidrógeno renovable, pero también entendemos los motivos que hay detrás para esto, ¿no? Al final es un objetivo de aumentar la capacidad renovable de producción de electricidad renovable, de energía renovable, ¿no? Entonces entendemos un poco los motivos, pero sí pensamos que puede en algunos casos ser una barrera. Creo que va a mejorar, obviamente, en el caso de muchos proyectos, pero en el caso de otros proyectos puede resultar una barrera bastante importante, incluso ser un freno en el caso de algunos proyectos. Entonces puede dificultar el que se alcancen los objetivos de la estrategia del hidrógeno a nivel europeo. Creo que en el caso de España el objetivo por ejemplo, de los 4 gigavatios de potencia es alcanzable incluso a pesar de eso, porque pensamos que el potencial en países como España es muy grande y que igual que veíamos hace un año y algo, ¿no? Un año y unos meses, cuando se publicó la estrategia del hidrógeno, un objetivo bastante ambicioso, los 4 gigavatios, a día de hoy pensamos que es un objetivo bastante asumible, incluso si la directiva de energías renovables no es especialmente laxa en este aspecto. Ok, gracias, José Miguel. Ya las últimas 2 preguntas sobre todo regulación y políticas energéticas. Comentabas que en las estrategias se están poniendo en marcha diferentes medidas para incentivar la producción y la demanda de hidrógeno. ¿Cuáles pensáis vosotros que son las más eficaces? Y luego también nos preguntan en relación con las subastas si existe ya alguna experiencia de su aplicación en el mundo y qué elementos de diseño diferenciadores deberían tener estas subastas.
Bien, en el tema de las políticas públicas que pensamos que pueden ser más útiles, creemos que el tema de los mandatos en diferentes sectores finales, como comentaba, pensamos que el Fit for 55 de la Unión Europea va en la dirección adecuada, establecer una serie de mandatos, pues bien sea de combustibles sintéticos en aviación, podría ser también en transporte marítimo. Pensamos que otro tipo de políticas que no sean quizás directamente relacionadas con el hidrógeno, pero que pueden ayudar, es el tema de los mandatos de vehículos de cero emisiones. O sea, en el momento que se establece un mandato de cero emisiones, en función del sector, en vehículos ligeros probablemente vayan a dominar los eléctricos, obviamente, pero en el tema de combustible, de transportes o de vehículos más pesados puede ayudar a la adopción de tecnologías de hidrógeno. Pensamos que también el incorporar ciertos requerimientos específicos de hidrógeno en contratación pública es una buena posibilidad, y ahí tenemos un buen ejemplo en el caso de Noruega, que ha establecido que la ruta de ferry más larga del país se tenga que funcionar con hidrógeno. Y bueno, la compañía encargada de esta ruta pues ya está poniendo en marcha un proyecto muy grande para transformar toda su ruta, toda su flota de ferries en hidrógeno. Entonces esto es otro buen ejemplo. Y desde luego el tema de las subastas pensamos que es una buena opción, especialmente en aquellos sectores que ya a día de hoy consumen hidrógeno. Pensamos que es una buena solución para la producción de fertilizantes, para el tema en el acero o en el refinado de petróleo. Pensamos que es una muy buena opción. No ha habido ninguna subasta aún. Pensamos que la primera, el gobierno alemán ha dicho que va a llevar a cabo la primera subasta a principios de este año. Principios de este año en políticas públicas puede ser ahora o puede ser el 30 de junio, nunca sabes. Pero sí parece que en la primera mitad de este año el gobierno alemán va a lanzar esta primera subasta. Tiene un sistema interesante, que es hacerlo sobre el precio del tema del carbono del CO2, o sea que el coste de mitigación del CO2 y en función de eso establecer la subasta. Y pensamos que eso es una buena opción, porque al final una cosa que no nos tiene que olvidar es que la utilización del hidrógeno como un vector limpio solamente justifica en el marco de una transición energética. A día de hoy no es competitivo, entonces tenemos que ver dónde es más eficiente a la hora de mitigar emisiones de CO2. Por tanto, nos parece que la opción que ha puesto en marcha el gobierno alemán es una buena opción. Y es eso, establecer el coste de mitigación del CO2 y sobre todo el tema de establecer contratos de larga duración. Y esto es porque en el caso concreto de estas primeras subastas va a ser para la importación de productos de productos de hidrógeno bajos en carbono. Importación ya sea de hidrógeno o de amoníaco o de metanol producido a partir de hidrógeno limpio en el extranjero. Y estos contratos a largo plazo dan también la seguridad a los inversores a la hora de desarrollar las infraestructuras que van a ser necesarias para estas importaciones. Pues muchas gracias, José Miguel. Arcadio, nos hemos pasado 10 minutos, pero yo creo que hemos hecho casi todas las preguntas. No sé si quieres hacer alguna más. Sí, yo creo que he visto alguna por aquí que se enlaza. Una que veo a Juan Diego, que pregunta si el hidrógeno, el futuro es todos los colores, si no va a ser todo con tecnología renovable, que enlaza un poco con lo que yo te decía, que me ha llamado la atención de que los proyectos de captura estaban en tu chart más o menos al mismo nivel ahora, ¿no? Sí, no. Y la otra que me ha llamado un poco la atención es ¿qué tecnologías son más críticas? Que aquí veo a Daniel del Barrio. Estas dos, que no sé si no las has visto tú, Pablo, me han llamado un poco la atención. No, se me han pasado. Y por eso, porque de toda esta ya sabes que hay una cierta crítica a la dificultad de entender esto de los verdes rojos que ya había cuando totalmente. las tecnologías, ¿no? Los que están en línea, los que no están. En varias presentaciones que hemos hecho del propio informe sobre tecnología, primero os hacía, ahora lo habéis cambiado un poco. Sí. Eso me ha llamado a mí la atención de lo que hay, ¿no?
La pregunta de los colores me gusta particularmente, siempre cae, y supongo que por eso me gusta, porque la tengo muy aprendida, imagino. Nosotros es una cosa que tratamos de evitar en la agencia, obviamente a veces siempre se cuela alguna, pero es evitar el uso de los colores. Pensamos que hablar de colores en el hidrógeno acabamos cayendo en el riesgo de mandar mensajes erróneos. Muchas veces la gente habla de hidrógeno verde, pero no sabemos si ese hidrógeno verde solamente viene de energía eléctrica renovable, si incluye la utilización de biomasa, gasificación de biomasa o no, pirólisis de biomasa o no, electricidad tomada de la red. Por eso, o en el caso del hidrógeno azul. El hidrógeno azul es un hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles capturando un 5% de hidrógeno o un 95% de hidrógeno. Tenemos que hablar de azul claro, azul cielo, azul cian y azul oscuro. Este es el problema por el que nosotros no utilizamos el tema de los colores. Nosotros decimos que lo que es fundamental es que sea producción de hidrógeno bajo en carbono, que es que garantice una reducción considerable con respecto a los procesos que tenemos actuales de producción de hidrógeno. Una reducción considerable, una eliminación total de las emisiones de CO2. Las rutas que se pongan en marcha obviamente van a depender de los recursos y las estrategias que tenga cada país y cada industria. Uno de los motivos por lo que nosotros vemos que hay bastante potencial a día de hoy, sobre todo en el tema del hidrógeno producido por combustibles fósiles y captura de CO2, es porque hay muchas plantas de producción de productos químicos o de refinado que están en marcha hoy y que van a estar en marcha en el 2030, y si nos centramos en la región, especialmente en Asia-Pacífico, van a estar en marcha probablemente en 2050. Si no se captura CO2 en esas plantas, va a ser imposible alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Por eso pensamos que el hidrógeno por combustibles fósiles con captura de CO2 va a jugar un papel. ¿Qué tan importante sea ese papel? Va a depender de muchas cosas. Obviamente de cuál es la vida útil de estos activos de producción que ya existen, sobre todo en estos países, y también de en qué otros usos se va a capturar CO2. A mí no se me ocurre ninguna forma de descarbonizar la producción de cemento si no es con captura de CO2. Eso va a requerir también de sus infraestructuras. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser ciertamente competitivo el hidrógeno azul o no? Si hay esa posibilidad de utilizar esas infraestructuras, ¿a qué escala se va a producir esto? Esto va a marcar mucho cuál va a ser la entrada del hidrógeno producido a partir de fósiles con CO2. Y por último, y esto sí que somos muy claros en la agencia, las emisiones aguas arriba de la producción de CO2. Todas las emisiones de la cadena de valor del gas natural van a ser fundamentales. Si el gas natural, si los productores, los distribuidores de gas natural no consiguen realmente disminuir de una manera drástica las emisiones de CO2, las emisiones de metano, sobre todo en la cadena de valor del gas natural, el futuro del gas natural dentro de la Unión, de la transición energética se pone en duda si es que tienen ningún papel. Entonces, si esas emisiones aguas arriba no se evitan prácticamente por completo, tanto el hidrógeno azul como cualquier otro uso del gas natural se pone en duda su potencial papel. Y luego, por supuesto, es que hay regiones, por eso quise mostrar también no solo el tema de cuánto vemos en cada uno, sino cómo vemos en las regiones. Un país como España, donde no disponemos de gas natural, donde hay un potencial de renovable enorme, tiene mucho sentido apostar prácticamente o únicamente por el hidrógeno producido a partir de renovables. Si uno se va a Estados Unidos o Canadá, donde hay unos enormes recursos fósiles, donde hay unas enormes capacidades de almacenamiento geológico, uno entiende, y unas grandes capacidades ya hoy en día en marcha de producir productos químicos utilizando estos tipos de estos combustibles, tiene mucho sentido el desplegar tecnologías de captura de CO2 y el que haya mayores producciones a partir de fósiles con captura de CO2. Muy bien, José Miguel, pues oye, yo creo que has contestado. Bueno, sobre las tecnologías te lo dejo para después. Y también yo tenía una cierta confusión, ¿no? 105 toneladas, millones de toneladas es business as usual, llamémoslo así. 120 es con lo que anuncia la gente, si anuncia más supongo que tendremos más, y 200 con net zero, ¿no? Eso es. Las tres cifras que yo tenía una cierta
Bueno, pues yo nada más, voy a leerte aquí lo que dicen en el chat. Muchas gracias, muy interesante y muy bien explicado. Yo creo que Pablo del Muchas Río, gracias, me alegro. CSIC, que es colega tuyo aquí en el CSIC español, pues yo creo que ha resumido un poco esto que ha sido muy... Supongo yo que lo haréis anualmente y contaremos contigo para estas cosas próximamente en este año. Así que Por muchísimas supuesto, yo gracias encantado. y encantado de que estés aquí de nuevo. Y buenos Muchísimas días gracias todos, a vosotros, a Arcadio. Solamente repetir que ha sido un placer, que os doy las gracias por la oportunidad y por supuesto que, bueno, encantado de cualquier otra pregunta que pueda surgir o cualquier Ya has persona que quiera visto que ha entrar en habido muchas, contacto. ¿no? Ha habido Lo he muchas, no sé visto, si lo he hemos visto. pasado alguna, incluso, como bien dice Pablo, vas mirando hacia abajo, igual te la pasas y te la has dejado antes o al revés, ¿no? Me alegra muchísimo, sí, sí, Yo sí. has visto que había muchas. Nada, y mucha gente. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Gracias. Gracias, gracias.